Entonces el trabajo que estamos proponiendo con Gabriela es un trabajo de el juego en el aprendizaje y cómo funciona para aprender diferentes conceptos a base de juegos. Entonces la pregunta que quiero hacer, pues tú como experiencia como lectora de grupo de tercero, ¿cómo aplicas el juego y qué nos puedes contar de esas dinámicas que utilizas en tus clases para aplicar el juego? Bueno, digamos que aquí en el colegio nosotros tenemos una organización curricular un poco distinta a los demás, y es que aquí nosotros trabajamos por ejes de desarrollo, ¿no? En el marco de este trabajo por ejes de desarrollo tenemos también 4 actividades rectoras, dentro de las cuales se encuentra el juego. ¿Sí? Está el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio. Entonces, como institución, el ideal es que todos aquí utilicemos el juego como parte de las actividades que van a direccionar el resto del currículo, ¿no? Ya específicamente dentro del salón, me parece fundamental utilizar el juego tanto en la parte de motivación de la clase como en la parte de desarrollo, como en la parte de cierre. Entonces, hay clases en las que se utiliza, por ejemplo, en el momento de motivación para que los niños queden como prestos ya al tema que se va a desarrollar. Hay otras que son el juego básicamente dentro del desarrollo de la temática, ¿no? Específicamente en áreas como, por ejemplo, el pensamiento lógico es un recurso muy valioso, ¿sí? Porque esas áreas que por lo general son el coco en la escuela son las que en primaria, a mi criterio, deben los niños recibir de una manera más creativa y didáctica, ¿sí? Entonces, en estas de pensamiento lógico, que de pronto al pasar de los años se van convirtiendo un poco más tediosas, si ellos desde pequeños le cogen como un amor porque vieron eso a través del juego, o porque se divirtieron aprendiendo de eso, va a ser mucho más fácil para ellos comprender, ¿no? Entonces, también tengo una noción, y es que un niño cuando está feliz aprende mucho mejor que cuando está asustado, ¿sí o no? Entonces, si los niños están en disposición, su cerebro está tranquilo, está relajado, pues es más fácil que ellos aprendan cosas. Están en una edad en la que algunos juegos ya les empiezan a dar pena, o dicen que eso es de bebés o cosas así. Sin embargo, como maestros estamos ahí como para un poco arrastrar ese proceso y hacer que lo realicen, y ellos terminan pues divirtiéndose mucho. ¿Qué más? No sé. Oye, tengo una pregunta, me parece muy interesante con esa exploración del espacio, o sea, porque pues, la observación y el entorno es como lo más importante para el conocimiento, ¿no? Sí, la exploración del medio, digamos, es importante porque si ellos en su contexto no ven que lo que están aprendiendo acá en la escuela puede ser útil, lo van a desechar fácilmente, ¿sí? Entonces, como por ejemplo aplicamos el tema de exploración del medio específicamente acá en el colegio a través del énfasis en patrimonio y turismo, ¿no? Entonces, no solamente en la clase de cátedra con la profesora Ángela, sino en otras clases nosotros, por ejemplo, salimos a explorar aquí el barrio. Bueno, veamos las fachadas de las casas, miremos las puertas, porque las puertas son así, porque hay unas que son tan gigantes, porque hay unas que se ven viejas. Vamos a la biblioteca Luis Ángel Arango, vamos al parque vecinal, ¿sí? Todo eso vincula a los niños con su contexto y hace que ellos le vean, o sea, que no vean a la escuela como una burbuja ahí que está en medio de la nada, sino que la vean vinculada con lo que ellos a diario perciben. Y lo chévere es que se vuelve una cultura, ¿no? O sea, la cultura desde cómo se cree, como que hay después de la esquina, que lo que viene, que no conocen. Por ejemplo, ayer hicimos una actividad de escritura para ser interesante. Lo que escribió Nicole, que está allí. Nicole escribió, o sea, ellos tenían que escribir sobre el lugar que les saliera en la imagen, ¿sí? Y Nicole específicamente tuvo la imagen del teatro, ¿sí? Wow.
Y ella escribe, había una vez una niña que vivía cerca del colegio y le tocaba ir. Cuando llegó al colegio le dijo a un niño que hoy había teatro, pero menos mal que la niña llegó a tiempo y el teatro se trataba sobre un pez y un pulpo cantador. El pez es el que toca las plantas como tambor y lo que el pulpo cantaba se trataba sobre los animales del mar y de lo tanto que quiere a su familia y sus amigos. Y para demostrar que sí los quería, les dio a cada uno un regalo, unas flores, y todos quedaron sorprendidos, pero le agradecieron al pulpo. La niña le agradeció con unos abrazos y unos dulces, y el pulpo le dijo: muchas gracias, niña, por los dulces y los abrazos, y la niña se despidió y se fue para la casa. O sea, ¿por qué me pareció interesante? Porque no muchos niños a su edad, a la edad que tienen ellos, saben qué es el teatro, ¿sí? Ujú. Y aquí en este colegio lo saben porque tenemos muchos teatros cerca, porque vamos a teatro constantemente, porque ya están adquiriendo esa cultura del teatro, ¿no? De llegar, sentarnos, todo el ritual que hay de escuchar la bienvenida, tal, de saber en qué momento se aplaude, en qué momento se interactúa, ¿sí? Eso me parece muy particular de aquí, del colegio y específicamente pues de ellos que han logrado disfrutar, por ejemplo, varias obras de teatro durante el año, ¿sí? Entonces esa exploración del medio también les permite a los niños aplicarla en otras cosas. Claro, ven como muy vinculado cuando ven literatura, pues lo ven como tan a la mano porque ya Claro, lo han vivido. así es. Uy, eso está súper chévere, ese cuento está súper bonito, me cautivó Sí. bastante ese cuento porque qué chévere. Hay otros también interesantes como de ir a la playa, o por ejemplo esa elaboración que hizo ahorita Gabriel, pues me pareció muy genial porque eso no todos lo logran, como hacer ese vínculo lógico entre palabras. Sí, es Bien verdad. importante. Yo estuve, digamos, vivencias en otro colegio, en un colegio en Bosa, también un tercero, y pues no era como los de aquí. Pienso que solo estaba como Y ellos son los que están en nivelación. O sea, no conociste a los demás que son unos voladores. O sea, este curso Sí. realmente intelectualmente es muy, muy bueno, académicamente, pero también intelectualmente. Porque, por ejemplo, Dylan académicamente no es bueno, pero es muy intelectual. ¿Sí? Que es el único que está ahí como flojito en la cuerda floja. Pero pues es un niño muy brillante para muchas cosas. Sí, sí, Dylan me parece. Digo que es brillante porque también es muy espontáneo. Sí, Él tiene. él es el representante del curso, él te da a ti datos que otros niños de su edad no saben, ¿sí? Él es capaz de establecer una narración lógica desde el inicio y luego desenlace hasta el final, sí, porque digamos que uno piensa que eso es muy natural, pero hay incluso adultos que no son capaces a veces de finalizar una idea, ¿sí? Sí. Y ellos lo logran, sino que pues tienen algunos yo creo que es una barrera más emocional que tuvieron en grado primero quizá al respecto de la lectura y el código escrito. Y ya, ¿qué más? El juego pues a mí me parece fundamental para que los niños puedan aprender, pero entonces hay dos clases, digamos, de juegos que yo voy a identificar en el salón, ¿sí? Hay un juego que es el juego espontáneo de ellos, que también le permite a uno ver unas cosas implícitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que yo observé en mi tesis de maestría es cómo a través del juego ellos logran expresar o ser una pequeña muestra social de lo que es la cultura de la violencia en Colombia, o de lo que puede ser la cultura de paz construida por ellos como infancias, ¿sí? Y eso se da en un juego espontáneo, porque en un juego que es dirigido por el adulto, ellos lo que hacen es que se disponen a hacer exactamente lo que el adulto les diga, ¿sí? Pero ese juego espontáneo se. En cambio, en el espontáneo ellos ponen las reglas, ellos se disputan si esa regla es o no es, tienen conflictos y miran a ver cómo los solucionan, ¿sí? Todo eso es importante observarlo en ese juego espontáneo. Y ya en el juego dirigido, pues lo importante es que quien lo dirija tenga muy claro el objetivo de ese juego, ¿sí? Porque si es un juego dirigido no puede ser un juego por el juego, o sea, el juego por el juego es válido,
muy válido y especialmente en las infancias, pero pues también hasta la adultez, ¿no? Pero el juego dirigido tiene que ser en efecto dirigido, o sea, tener un objetivo muy claro y que los niños sepan cuál es el objetivo. Que si ellos no lo saben, entonces para ellos, para sus conciencias, queda como un juego por el juego. ¿Sí? O sea, el juego puede marcar si el lenguaje tiene un resultado, si el lenguaje Claro. puede llegar a impactarlos. Claro. Pues, profe, no, muy chévere lo que nos cuentas y muchas gracias. Bueno, Sí. gracias a ustedes, la pasaron bien en su último día de colegio. Muchas gracias. Ay, gracias. Yo quería preguntar, pues ya respecto a tu formación, porque pues yo así no te conozco mucho. Ahorita se lo Entonces, muestras a la gente, ¿no? sin nada, que nos cuentes un poquito, sí, cómo te formaste. Yo soy licenciada en Español y Lenguas Extranjeras de la Universidad Pedagógica Nacional. Soy normalista superior, antes de eso fui normalista superior, y tengo una maestría en educación con énfasis en interculturalidad de la Universidad Distrital. Esa es mi formación. Y pues el resto han sido diplomados que he realizado tanto en el ámbito que me interesa, que es la interculturalidad y la diversidad cultural, como en formación en francés. Entonces, de lo que les estaba contando a los niños que voy a presentar mañana es el certificado DAL segundo en francés. Esa es mi formación. Pues es como si en TOEIC o en TOEFL o algo así. Como... Es parecido a un TOEFL, pero es el de francés. Ah, qué chévere. Hola. Estoy en una entrevista. Ya te hablo de mañana si pudieras acompañarnos. No puedo. Ya solicité para estudiar. Es que me parece importante tener un momentico de claridad mental sin la escuela para poder concentrar. Que te vaya súper bien. Ojalá. Gracias. Bueno. Pues, profe, yo también tenía una pregunta, sí, me parece muy chévere, digamos, ¿tú siempre has estado como en este rango de edades o has podido explorar diferentes rangos de edades en tu experiencia laboral? Pues yo llevo 15 años siendo docente. Uy, Por lo que soy normalista superior, yo empecé a ser docente a los 17 años. Entonces, pues mi primer trabajo fue con niños de prejardín, es decir, niños de 3 años. Ya después estuve en primeros, en primaria, pero también, pues digamos, aquí me llaman ahora sextas, no sé, sociales, de lengua castellana, digamos, de las cosas que manejo en bachillerato, entonces estaba en décimos, en onces, en novenos. Claro, con tu experiencia ya tienes todo ese bagaje para poder pasar por todo eso. Pues me parece muy chévere, o sea, y ese juego los has explorado en diferentes edades o como lo Sí, puedes... mira que, digamos, por ejemplo, con los chicos de décimo, estuve este año estuve en el área de sociales y en el área de lengua castellana, exploraba con juegos un poco más dirigidos, porque para ellos es ya más difícil el juego espontáneo. ¿Sí? El juego espontáneo que no vaya a la grosería y a la patanería es dificilísimo ya en ellos. Y se vinculan muy bien. O sea, como no es un espacio que se dé mucho en su contexto escolar, como que lo disfrutan bien, ¿no? Como que lo disfrutan. Y ya pues surgen cosas, digamos, que en medio del juego ellos pueden llegar a manifestar, pero que digamos en un momento muy académico acartonado no deberían manifestar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en ciencias sociales estamos hablando de la elaboración de la adultez, o sea, ¿qué es ser adulto? Entonces, para Kant, ser adulto no es cumplir el año mínimo que exige una sociedad para tener una cédula de ciudadanía, sino adquirir ciertas responsabilidades y cierta conciencia de vida que te lleva a ser adulto. Hay personas que tienen 30 años y todavía no son adultos, ¿sí? Entonces, en esa elaboración de qué es la adultez para ellos, hicimos un juego muy fácil de roles, muy sencillo, un juego de roles, y luego hacer un esquema, ¿no? Que es para usted ser adulto y cómo en esa adultez usted lograría ser feliz, por ejemplo.
Entonces, lo que más me impactó fue un chico que me dice, que me escribe en el esquema: para ser feliz yo quiero meterme 3 trips diarios. ¿Sí? Era su elaboración de felicidad. Pero él no hubiera podido decirme eso si yo se lo hubiera establecido en un momento muy unidireccional, donde yo le digo a usted, para usted qué es ser feliz, no sé qué, y él no me habría dicho eso, ¿sí? No me habría dicho la verdad, ¿sí me entiendes? Entonces ya después yo le hablé, bueno, ya conversación, ¿usted para qué quiere 3 trips diarios? ¿Para que en un mes no le hagan nada? Y él quedó así como así que la profesora, ¿sabes? Como así que va a hablar conmigo de eso, ¿sí? Como que estaba muy acostumbrado, además es un chico trans, entonces estaba muy acostumbrado a que cuando manifiesta su forma de pensar, las personas lo que hacen es que se asustan y nadie habla con él, ¿sí? Entonces al hablar con él en el marco del juego, ya después en una conversación más informal, porque si no ya se iba a cerrar, pues logró descubrir que el niño estaba en un proceso de depresión tremendo por su transición, por todo el rechazo que ha vivido en la sociedad y tal, ¿sí? Eso se logra a través de un detonante que es el juego, así sean niños grandes. Y como diagnosticar cosas sin pensarlo, ¿no? O sea, de manera muy sutil y ya con tu experiencia poder identificar cosas en los chicos. Sí, digamos chicos. nosotros como maestros pues no podemos diagnosticar, como dices, pero sí podemos como hacer O identificarse. una identificación de las cosas. ¿Qué tal, profe? No, todo bien. ¿A mí? ¿En serio? Dios mío, ¿qué le pasa a este muchacho? Yo nunca le hago. ¿Sí? Que yo sé que Catalina es más suave, más, ¿sí? Que si yo la regaño, como regaño a un Jesús, a un Dylan, pues ella se va a poner a llorar o algo así. Ese conocerlos, uno se demora un poquito en eso. Entonces es mejor no continuar con el curso. Esperar a ver si me digan. Ya. Interesante. Yo estoy como analizando. Yo tenía una pregunta respecto al juego y, digamos, un poco las ciencias, porque pues hablabas de que a veces hacen uso del juego para enseñar ciertas temáticas. Pero entonces sí es muy diferente enseñar una temática, como dijiste, de sociales a, digamos, una matemática. Entonces, digamos, ¿tú enseñas solo lengua o...? No, yo a ellos les doy todo. Ya tercer y cuarto pues francés, pero a ellos todo. Pues a mí me parece que las ciencias son de las con las que más se puede jugar. Es que la ciencia, desde desde la misma construcción un poco tradicional del método científico, inicia con la observación, con el ensayo y error, ¿sí? Pues eso para los niños es claro. O sea, salir aquí a buscar, no sé, plantillas, huellas de matas, eso para ellos ya es un juego, ¿sí? Entonces, me parece que con las ciencias es de las que más se puede jugar. No, sí, interesante tu punto de vista, porque no muchos maestros lo consideran así. Y digamos, pues cuando yo estaba estudiando, pues la verdad mis maestros no eran maestros, sino era como el físico dando clase de física. Entonces, pues, obviamente muy distinto la metodología, Sí, claro. Por eso hoy por hoy, para ingresar al distrito ya se exige que tienes que ser licenciado o haber hecho un curso de actualización pedagógica. Porque sí pasaba mucho eso, o sea, hay ingenieros que dan matemáticas y la dictan tal cual se la enseñaron en una escuela muy tradicional de la universidad. ¿Sí? Entonces eso que hace que es un chingo con un aburrimiento tremendo. Por último, tú dijiste que también tienen como una rama de literatura, ¿sí? Una de las actividades rectoras es la literatura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros aquí tuvimos proyectos de lectura como leímos Alicia en el País de las Maravillas, ¿sí? Entonces, a través de Alicia abordábamos otras cosas, por ejemplo, vamos a ver Les Animaux en francés, los animales en francés. ¿Qué animales vamos a ver? Los que aparecen en Alicia. ¿Cuáles animales han aparecido hasta el momento? El conejo, el gato, el ratón,
que se parece a un mapache, bueno, todos esos, el dodo también apareció por ahí, entonces esos los enlistamos, luego los dibujamos como aparecían en la misión y aprendimos a hacer un vocabulario de animales, ¿sí? No el animal por el animal que siempre el gato, el perro, la vaca y el burro, ¿sí? Como veíamos, por ejemplo, matemáticas, entonces las nociones de altura, ¿sí? Entonces, ¿qué tan alta podría llegar a ser? Genera una hipótesis al respecto de qué tan alta podría llegar a ser Alicia cuando comió la galletita que decía cómeme y se encogió, o cuando bebió la botellita que decía bébeme y se volvió gigante. Pones unas medidas y establece una diferencia entre esas dos alturas, ¿sí? Todo eso, digamos, en torno a una cosa que es la literatura. ¿Sí? Que la literatura no solo sirve para leer y escribir, sino para aprender otras cosas. Y pues, por ejemplo, en años anteriores hemos leído con otros cursos El Principito, ¿no? Entonces en El Principito desaparecen una infinidad de nociones de física, de matemáticas, de ciencias que uno puede estarles sacando el juguito. En cada capítulo uno le saca una cosa. Entonces es eso, la literatura. Y el arte, que digamos muchas veces se confunde en la escuela con dibujar, pues también, ¿no? Permitirles a ellos que hasta cierto punto, digamos, que exploren con los materiales que ellos pueden llegar a hacer arte, o que bailen, que hagan música, ¿sí? Esas cosas que a veces por el tiempo de la escuela no se pueden hacer muy bien, pero que pues se logran de a poquitos. Y mientras ya ¿están jugando? ¿Comidas o escondidas? No era que se estaba escondiendo. Yo voy a ver qué está haciendo. Profe, muchas gracias, muy chévere. Sí, gracias. Necesitamos el espacio acá y pues siempre pues estoy así como muy atenta con todas las cosas, sus observaciones. La profe da como cosas muy claras y muy claras, muy chévere como que no cambia pues cosas que tú dices como tal instrucción de tal manera, supongo que chévere que nos digas porque no aprende muchísimo con eso. No, de pronto va a aprender. Una observación, digamos, al respecto de los ejercicios que hicieron hoy, es un poco más de orden en la secuencia, ¿sí? Es decir, uno puede establecer una didáctica, pero cada sesión tiene una secuencia particular. Entonces, esas secuencias ustedes tienen que preguntar si va de lo particular a lo más grande o de lo más grande a lo más particular, ¿sí? Para que ellos también organicen las ideas en la cabeza y no sea como que estamos hablando un momento de la tristeza, en el otro de la alegría y otra vez volvemos a hablar de la tristeza y otra vez de la alegría, ¿sí? Como que llevar un poquito más la secuencia y se pueden mezclar, o sea, es más fácil mezclar las actividades que los conceptos, ¿sí? Es decir, el concepto es mejor que se desarrolle así, ¿sí? O así, ¿sí? De lo grande a lo particular o de lo particular a lo grande, y no que tú estés trabajando este concepto aquí, luego lo vuelvas a trabajar acá, luego acá, ¿sí? Porque ellos van a perder el orden de cómo están entendiendo eso, ¿sí? Entonces, si tú necesitas mezclar las actividades, perfecto, porque para ellos la concentración es más chévere si tú cambias de actividades constantemente, ¿no? Sí. ¿Sí? Pero entonces hago 3 actividades o 3 cambios de actividad hablando solo de la tristeza, ¿sí? Y luego 3 hablando solo de la alegría, ¿sí? Sí. Sí. No todo revuelto, no todo tan revuelto porque se confunde un poco. Sin embargo, pues ellos ya, digamos que llevan toda su vida escolar trabajando al respecto de sentimientos y eso, entonces como que lo tienen ya un poquito mecanizado, pero sí, eso para cualquier concepto que ustedes vayan a manejar en la escuela, ¿sí? Entonces, 3 cosas que puedes cambiar para que los niños se aburran sobre un mismo tema y luego
el otro tema lo abordo y luego el otro tema lo abordo. ¿Sí? No es porque todas sean emociones sobre el mismo tema, son cosas diferentes. Sí, sí, pero está muy chévere esa observación. Sí. Ya, bueno, me cansé de hablar. Eso. Gracias, profe. Vale.